Muy bien. Bueno, vamos a hacer ahora el análisis de esta función. Antes de comenzar con esta les quería mostrar, tengo el gráfico de la que hice en el video anterior, para que lo veamos, para chequear que efectivamente habíamos estado cerca de su gráfico. Ahí estamos. Y efectivamente tenía un comportamiento similar al que habíamos encontrado. Los mínimos y máximos, por ahí si hubiésemos calculado los valores, si hubiésemos visto que este máximo local, perdón, era un número bastante chico, así que lo podríamos haber ubicado por ahí más abajo en el gráfico. Pero después de todo, el comportamiento general de la función estaba bastante bien. Tenía como estos dos boomerang alrededor de su asíntota -2 y este pequeño cambio de signo entre 3/4 y 2. Muy bien. Ahora vamos a analizar esta otra función, que ya que estamos miramos el gráfico, que es e a la coseno de x menos 1. Como ven, es muy similar el comportamiento de una función trigonométrica, es más, a la función coseno, se parece bastante, excepto que está un poco deformada, ¿no? Parece como unas bolitas en el mar, más que la onda clásica de la función trigonométrica. Vamos a ver dónde están cada uno de estos máximos, en qué intervalos cambia de signo y demás. Vamos a hacer todo el análisis completo, pero bueno, como notarán, todo va a ser repetido infinitas veces, porque bueno, esta función es claramente periódica. Así que las cuentas se van a volver un poquito más interesantes, pero bueno, por suerte es un ejemplo un poquito menos cuentoso que el anterior, pero sí es más complejo en términos de que estamos manejando funciones trigonométricas. Hay que saberse bien sus propiedades para poder sacar conclusiones y no confundirnos. Bueno, arranquemos con algo fácil, que es lo primero de todo, calculamos el dominio de la función. Y esto es todos los números reales. ¿Por qué? Bueno, pues tanto la función coseno de x como e a la x tienen dominio en todos los reales. Y esta función es efectivamente la composición de e a la x con el coseno de x. Pueden chequear incluso en el apunte qué pasa con el dominio de una función, de una composición de dos funciones. Y van a ver que es una operación de intervalos entre los dominios de una y la otra. Que en este caso da simplemente los reales, porque bueno, cualquier x que yo ponga, el coseno lo voy a poder calcular y e a ese número la voy a poder calcular. Y bueno, restarle 1 claramente no me va a generar problemas. Próximo, vamos a calcular los ceros, cuando sucede que f de x es igual a 0. Y para eso tenemos que resolver la ecuación e a la coseno de x igual a menos 1 igual a 0. Es decir, e a la coseno de x igual a 1. Bueno, acá podemos argumentar que como la función exponencial e a la x es inyectiva, es decir, ¿qué quería decir que es inyectiva? Bueno, que si tengo dos valores para los cuales vale lo mismo, entonces esos dos valores serán iguales. Y yo sé que e a la 0 es igual a 1. Así que si e a la x es igual a 1, o e a la coseno de x en este caso es igual a 1, lo que está en el exponente, es decir, coseno de x, va a tener que ser 0. Porque es inyectiva. Justamente el único número para el cual e a la x es igual a 1 es el 0. Por lo tanto, coseno de x tiene que ser 0. Entonces, repito este argumento. Como la función exponencial es inyectiva, es decir, recordemos esta definición, e a la x es igual a e a la y, implica, entonces, que x es igual a y. Eso significa que es inyectiva. Entonces, como es inyectiva y e a la 0 es igual a 1, ¿yo qué estoy buscando? Bueno, estoy buscando que 1, que es igual a e a la 0, sea igual a e a la coseno de x. Bueno, esto sucede, esto implica, significa entonces esa flechita, que 0 tiene que ser igual al coseno de x.
Y eso es lo que obtuvimos. Coseno de x tiene que ser igual a 0. ¿Cuándo se anula el coseno? Bueno, recordamos que el coseno, esto sucede para x igual a npi. Uy, qué feo quedó eso. Ahí va. Npi más pi sobre 2. Es decir, algún múltiplo de pi con n un número entero más pi sobre 2. Justamente si recordamos la circunferencia unitaria, el coseno se anulaba en pi sobre 2 y en 3 medios de pi. Es decir, en pi más pi sobre 2. Estos serían los ceros de la función coseno. Y en general, si sigo dando vueltas y me paso una vuelta entera, bueno, vuelvo a pi sobre 2, pero en realidad ahora lo estoy escribiendo como 2pi más pi sobre 2. Y después, si sigo para acá abajo, vuelvo a pi más pi sobre 2, pero ahora lo estoy escribiendo como 3pi más pi sobre 2. Y así. Después tenemos 4pi más pi sobre 2 y volvemos acá. Después tenemos 5pi más pi sobre 2 y volvemos acá. Y así. Dado que la función coseno es periódica, a medida que le vamos sumando 2pi, en realidad estamos volviendo a los mismos puntos. Entonces tenemos todos estos ceros. Muy bien. Lo escribimos acá, los ceros de f son x igual a npi más pi sobre 2. Para n un número entero. Yo acá hablé de los positivos, pero si le empiezo a restar pi a esta expresión, también seguimos obteniendo ceros. Muy bien. Ahora que tenemos el dominio y los ceros, podemos encontrar los intervalos para ver qué signo tienen cada intervalo. Bueno, ¿qué forma van a tener nuestros intervalos, no? Porque ahora tenemos infinitos intervalos. Cambia de signo infinitas veces esta función porque tiene infinitos ceros. Bueno, el intervalo vamos a poner alguno en el medio y vamos a ir viendo qué pasa para los costados. Desde menos pi más pi sobre 2 hasta el próximo cero, que es pi sobre 2. Después tenemos uno desde pi sobre 2 hasta pi sobre 2 más pi. Después para el otro lado llegamos hasta menos pi más pi sobre 2. Y venimos desde el cero anterior a este, que es menos 2pi más pi sobre 2. Y así seguimos. Tenemos que ir restando pi en cada paso para la izquierda y para la derecha lo mismo. Acá estamos en pi sobre 2 más pi. Y lo que hacemos es sumar pi. Tenemos pi sobre 2 más 2pi. Y así. Y se continúa esto, ¿no? Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vemos el signo acá? Porque no vamos a poder evaluar en infinitos números, tomando uno en cada intervalo. No vamos a poder hacer eso, pero vamos a observar algo. En todos los intervalos vamos a poder tomar un número en particular, lo vamos a poder elegir, que va a depender de nuestra n. Notemos que en este primer intervalo podemos tomar pi, ¿no? Acá estamos desde pi sobre 2 hasta pi más pi sobre 2. Es decir, pi está metido en este intervalo. En este de acá vamos a poder tomar el 0, ¿no? Notemos que esto es negativo, perdón, esto es negativo y esto es positivo. Podemos tomar el 0. Ese siempre es el más fácil. De este lado, ahora estamos entre pi sobre 2 más pi, es decir, algo un poquito más grande que pi, y desde pi sobre 2 más 2pi, es decir, algo un poquito más grande que 2pi. Vamos a poder tomar 2pi. Y así siguiendo, en este que está acá vamos a poder tomar menos pi. Y así en general vamos a poder tomar los múltiplos de pi. Observemos que en el intervalo, vamos a hacerlo en general esto, nuestros intervalos ¿qué forma tienen? Bueno, tienen la forma npi más pi sobre 2, n más 1, ¿no? Le sumamos pi, más pi sobre 2. Este es un intervalo general de estos que están arriba, para dependiendo del valor de n que ustedes pongan, encuentran el intervalito. Y lo que observamos es que n más 1 es pi, n más 1 pi, está metido acá adentro. Justamente es más chico que esto, porque bueno, esto es justamente ese número más pi sobre 2, y es más grande que esto. Así que está en el intervalo. Es decir que
estamos evaluando en todos los números de la forma n más 1pi. O npi, si quieren, ¿no? Dependiendo de qué n elijamos. ¿Y qué pasa cuando yo evalúo mi función en algo de la forma npi? Tomamos e a la coseno de npi y a todo esto le restamos 1. Si no me creen, chequéenlo, hagan la cuenta con varios valores de n distintos y van a ver que en todos los casos npi está justo en el medio del intervalo. Bueno, volviendo a esto, evaluamos en npi y acá lo único que nos va a generar problemas es cuánto vale este coseno de npi. Es decir, vamos a tratar de encontrar qué pasa con esto. Bueno, ¿qué nos estamos preguntando entonces? Vamos a ver en el círculo unitario qué está sucediendo. Estamos calculando el coseno en, bueno, los de la forma 0 o 2pi, o 4pi, o 6pi, es decir, para n par estamos en este lado, y para n impar estamos en este lado. Donde tenemos pi, tenemos pi, tenemos 3pi, tenemos 5pi, o menos pi, menos 3pi, menos 5pi. Es decir, cuando n es par, en realidad estamos calculando el coseno de 0, y cuando n es impar, estamos calculando el coseno de pi. Entonces acá vamos a tener el coseno de 0, si n es par. Todo esto es consecuencia del hecho de que la función coseno es periódica, entonces sumarle 2 a n no cambia nada. Justamente ¿por qué? Porque bueno, sumarle 2 a n es sumarle 2pi al argumento de la función coseno y su periodo es 2pi, entonces volvemos a lo mismo. Y cuando hacemos el coseno de pi, esto es si n es impar. Es decir, en el fondo, cuando evaluamos, cuando estamos calculando para un n par, estamos haciendo el coseno de 0, y para un n impar estamos haciendo el coseno de pi. Bueno, el coseno de 0 sabemos cuánto vale, esto vale 1, y el coseno de pi sabemos cuánto vale, esto vale menos 1. Por lo tanto, tenemos dos posibles valores para nuestra función, dependiendo de n. Va a ser e a la 1, que es e, menos 1, si n es par, y e a la menos 1, si n es impar. Muy bien. Entonces, observemos que e-1, esto es positivo, y e a la menos 1, esto es negativo. Pueden hacer la cuenta, calcular e-1, les va a dar 1,7 y pico, y e a la menos 1 es un número negativo. Es decir, que nuestra función f de npi es positiva si n es par y negativa si n es impar. Vamos a volver entonces un poquito arriba y vamos a ver nuestros intervalos. Bueno, en este intervalo habíamos tomado el 0. El 0 es un múltiplo par de pi, justamente el 0. 0 por pi me da 0. O sea que acá, como estamos en un caso par, es positivo. Después, en el de al lado, como este es un múltiplo impar de pi, es negativa. Este es un múltiplo par de pi, así que es positiva. Y así vamos a ir alternando los signos. Muy bien. Encontramos entonces los signos de nuestra función en toda la recta real. Simplemente
va alternando en los intervalos de la forma pi sobre 2 más n pi, pi sobre 2 más n más 1 pi. Muy bien. Vamos a ver ahora, vamos a hacer una observación. Bueno, acá no hay asíntotas verticales a considerar porque no tiene problemas en el dominio esta función, pero sí hay asíntotas horizontales. Que lo que la cuenta que acabamos de hacer nos da un poco una pista de lo que está sucediendo con esto, ¿no? Veamos las asíntotas horizontales. Es decir, estamos viendo el límite de x tendiendo a más o a menos infinito de nuestra función f de x. En el gráfico mismo nos vamos a dar cuenta cuál es el problema acá, ¿no? ¿Cuál sería el límite de x tendiendo a más o a menos infinito de esta función? Bueno, esta función oscila y nunca se acerca a nada a medida que nos crecemos en x. Es más, se comporta siempre exactamente igual. Va a ir oscilando entre su valor máximo y mínimo. Por lo tanto, esta función uno sospecharía que no tiene límites ni para la derecha ni para la izquierda. No existen estos límites. Y lo podemos corroborar analíticamente observando que acá, sobre el final de nuestros cálculos para encontrar los signos, encontramos dos sucesiones de números, una de la forma npi con n par y otra npi con n impar, para los cuales la función, cada número de esa sucesión, cada valor de la sucesión, vale e-1 o e a la menos 1 menos 1. Es decir, encontramos dos sucesiones de números para los cuales la función es constantemente un valor. Y recordemos que para que un límite exista, todas las sucesiones que yo pueda meter que tiendan a infinito o a menos infinito, la función tiene que converger al mismo valor, que sería el límite, ¿no? Entonces uno puede corroborar que este límite no existe. ¿Y cómo vemos que no existe? Bueno, porque si yo calculo f en 2npi, ¿no? Y después le voy a tomar el límite, ahora de n tendiendo a más infinito, el argumento es idéntico para menos infinito. ¿Esto cuánto es? Bueno, es el límite de n tendiendo a más infinito. Y ahora estoy evaluando f en un múltiplo par de pi. Esto habíamos visto que efectivamente siempre da e-1. Es decir, esto da e-1, ¿no? Esta expresión no depende de n, así que cuando n tiende a infinito realmente no cambia nada. Así que esto nos da el número e-1. ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos encontrando toda la sucesión de numeritos que están de estos puntitos acá. Vamos viendo todos esos valores, así y ahí y ahí. Y viendo que es siempre fijo, pero podemos encontrar una sucesión de valores de x, de coordenadas, para los cuales las coordenadas de x van tendiendo a infinito, justamente 2npi, esto tiende a infinito. Y la función siempre vale lo mismo en toda la sucesión. Tenemos entonces que vale constantemente a la menos 1, pero si hago lo mismo ahora con 2n más 1, es decir, tomo números impares ahora. Todos estos números son impares y sabemos que nuestra función en múltiplos impares de pi vale siempre e a la menos 1 menos 1. Es decir, este límite no depende de n, así que directamente da ese número. Y estas dos cosas son distintas. Es decir, tenemos dos sucesiones de valores de x que tienden a infinito y que la función vale distintas cosas en el límite. Por lo tanto, este límite de la función original no existe. El mismo argumento se puede hacer con menos infinito. Es el clásico argumento de una función que oscila. Uno en general puede encontrar sucesiones que tienden a números distintos. Así que, bueno, las asíntotas horizontales de esta función directamente no van a existir. Y vamos a ver qué sucede con la derivada para encontrar los máximos.
Como vemos, de nuevo, va a tener infinitos máximos e infinitos mínimos. Vamos a encontrar las coordenadas x de cada uno de ellos y vamos a decidir cuáles son máximos y mínimos analíticamente. Para eso lo primero que hay que hacer es derivar la expresión. Es decir, es e a la coseno de x menos 1 todo derivado. ¿Cómo derivamos esto? Bueno, vamos a pensarlo como una composición de funciones. Vamos a tener tres funciones. Por un lado, la función h de x, que a x le resta 1. Después la función g de x, que le calcula el coseno a x. Y después tenemos la L de x, que a x es una función exponencial. La pone el exponente de e. Entonces, ¿qué tenemos acá? Bueno, más por fuera, la función más externa de todas las que tenemos es h. O sea que esto estamos calculando la derivada de h de L de g de x. Todo esto derivado. No, justamente a una x, ¿qué hacemos? Bueno, primero le aplicamos g, es decir, le calculamos el coseno. Después la ponemos en el exponente de una función exponencial. Y después le restamos 1, que es lo que hace h. Entonces, cuando derivamos una composición de funciones, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, derivamos la de afuera, evaluada en lo que está adentro, sin derivar, por la derivada de lo que está adentro, que es la derivada de L compuesto con G. Pero la derivada de L compuesto con G, de nuevo, es una composición. Así que nos queda la derivada de L en G de X por la derivada de lo de adentro, que ahora sí es G' X. Notemos que es como que vamos desarmando la composición y derivando siempre la de más afuera. ¿Qué termina siendo todo esto, no? Vamos a ver. Bueno, la derivada de h, podemos ir derivando estas que están acá. Esto es 1. Para cualquier valor de x, esto siempre vale 1, ¿no? Estamos derivando x menos 1. Así que esta función, no importa en qué le evalúe, vale 1. Nos simplifica bastante la cosa. Ahora, L' es la derivada de la exponencial. La derivada de e a la x es e a la x. Esa L se parece mucho a la e. Así que nos queda e a la coseno de x. Y ahora derivamos el coseno, que es menos el seno de x. O sea que tenemos menos seno de x e a la coseno de x. Una observación que podríamos haber hecho al principio es que derivar esta expresión es lo mismo que derivar simplemente esta expresión. El menos 1 a la derivada no le cambia nada, entonces nos podríamos haber ahorrado poner h y simplemente una composición de dos funciones. Eso también funciona, pero bueno, quería corroborar que efectivamente ese menos 1 no hacía nada en la derivada, así que hacemos la cuenta completa con la composición de tres funciones. Bien, y ahora lo que queremos hacer, esta es nuestra función derivada, f', encontrarle los ceros. Vamos a ver cuándo f' en x es igual a 0. Es decir, menos seno de x e a la coseno de x tiene que ser 0. Bueno, pero esto es un producto de dos expresiones, menos el seno de x y e a la coseno de x. La expresión e a la coseno de x es siempre estrictamente positiva. Esto nunca se anula. Justamente eso es una propiedad de la función exponencial. Por lo tanto, alcanza con ver cuando la función menos seno de x se hace 0. Los x tales que menos el seno de x es igual a 0. Y de nuevo, como cambiarle el signo realmente no hace nada, queremos ver cuándo se anula el seno. Bueno, el seno se anula para los x múltiplos de pi. Es decir, tenemos puntos críticos, si vemos el conjunto de puntos críticos de f, es el conjunto de la forma npi con n un número entero.
Entonces, estos máximos y mínimos que vemos en el gráfico están en los múltiplos de pi. Justamente ven, acá se ve las coordenadas x, son todos múltiplos 8pi, 6pi, 4pi, 2pi. Y los mínimos son los múltiplos impares, que es lo que vamos a corroborar ahora. Que los máximos son múltiplos pares y los mínimos son múltiplos impares. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, por un lado podríamos hacer un análisis de signo como el que hicimos recién, pero ahora con esta nueva función. O vamos a usar la otra técnica, así dejamos hechas las dos. Y vamos a calcular f segunda. Es decir, vamos a derivar menos seno de x por e a la coseno de x. Tenemos un producto de dos funciones, así que hacemos la derivada de un producto que es la derivada de uno por el otro sin derivar, más este sin derivar por e a la coseno de x derivado. ¿Y esto qué nos da? Bueno, la derivada de menos el seno es menos el coseno de x. E a la coseno de x acá, esto queda como estaba. Acá nos queda menos el seno de x. Y la derivada de e a la coseno de x ya la calculamos, que es menos el seno de x por e a la coseno de x. Es decir, vamos a juntar un poquito las cosas, nos queda e a la coseno de x, lo sacamos factor común, por el seno cuadrado de x menos el coseno de x. Esto es f segunda en x. Muy bien, ahí calculamos la derivada de nuestra función. Para esto, ¿qué hice? Bueno, usé la propiedad de un producto de funciones y después, bueno, derivé cada una de las dos funciones. La del seno es sencillo, la de e a la coseno de x ya la habíamos hecho. ¿Y qué vamos a hacer con esta segunda derivada? Bueno, la vamos a evaluar en los puntos críticos. Recordemos que si la segunda derivada en un punto crítico es positiva, entonces tenemos un mínimo, y si es negativa, tenemos un máximo. Y si es cero, bueno, tenemos un punto de inflexión. Vamos a ver que eso no sucede en este caso. Entonces vamos a calcular la derivada segunda en los puntos de la forma npi. ¿Cuánto nos da esto? Bueno, nos queda e a la coseno de npi por el seno cuadrado de npi menos el coseno de npi. Muy bien. Bueno, esto que está acá podemos probar evaluarlo y ver que dependiendo de n cuánto da, pero esto es siempre positivo, ¿no? Porque es una función exponencial. La función exponencial es siempre positiva, no importa el valor de n. Esto que está acá es siempre cero. Justamente npi son los ceros de la función seno. Los encontramos de esa manera. Entonces nos queda esta expresión nada más. Tenemos la segunda derivada, entonces vale esto, que es lo mismo que e a la coseno de npi por menos el coseno de npi. Ahí va. Vamos a poner el menos adelante. Y el signo de esto, que es lo que nos interesa el signo de la segunda derivada, solo depende del signo de menos el coseno de npi. Recordemos que hay un menos acá, que es este menos que está acá. Así que nos va a como cambiar el signo que encontremos del coseno de npi. Bueno, pero ese análisis ya lo habíamos hecho. Recordemos que esto es positivo si n es par y es negativo si n es impar. ¿Por qué era esto? Bueno, porque cuando n es par, yo en realidad estoy evaluando al coseno, dado que es periódico, en cero. Directamente es lo mismo que evaluarlo en cero. Y cuando es cuando es impar n, es lo mismo que evaluar el coseno en pi. Y cuando evaluamos el coseno en pi nos da menos 1. Y el coseno en cero nos da 1. Es decir, nos da positivo sobre los pares y negativo sobre los impares. Pero yo tengo menos el coseno de pi, así que le voy a tener que cambiar esto. Por lo tanto, f segunda en npi
va a ser negativa para n par, porque el coseno de n pi era positivo y yo lo tengo en negativo, y positivo para n impar. ¿Qué quiere decir? Que nuestros puntos críticos el punto crítico x igual a n pi es un mínimo para n impar y un máximo para n par, que es justamente lo que chequeamos con el gráfico, ¿no? Tenemos máximos en los pares y mínimos en los impares. Y con esto tenemos el análisis completo de nuestra función. Hagamos un recorrido general de lo que logramos. Por un lado, bueno, calculamos el dominio, sencillo, era una función que se portaba súper bien. Encontramos los ceros, que terminaron siendo, bueno, justamente los ceros de nuestra función coseno, que son de la forma npi más pi sobre 2. Y como tenemos infinitos ceros, tenemos que dividir el dominio en infinitos intervalos. En esos infinitos intervalos, después vamos a chequear el signo para ver qué signo toma en cada uno de esos intervalos. Para esto tuvimos que hacer un análisis un poco sofisticado, donde vimos cómo era la forma general de cada uno de estos intervalos. Tenían la forma npi más pi sobre 2 hasta el punto n más 1 pi más pi sobre 2. Ese era nuestro intervalito completo. Y en cada intervalito notamos que podíamos tomar el n más 1 pi como un número que estaba ahí adentro. Cuando evaluamos la función en ese numerito, que sabemos que la función no va a cambiar de signo en todo el intervalo y por lo tanto va a tener el mismo signo que el que tiene en ese número, nos da que dependiendo del a de n, de si n es par o impar, vamos a tener que es positiva o negativa en ese intervalo. Y esos valores se alternan. Justamente si n es par, n más 1 es impar, y n más 2 es par de nuevo, y n más 3 es impar, y así. Entonces, vamos a tener que el signo se va alternando, y en el lugar donde tomamos el 0, bueno, n es clásicamente par, así que tenemos un positivo, una función positiva en ese intervalo, y después negativa, positiva, negativa, positiva, y se va alternando eternamente. Todo esto haciendo muchos argumentos trigonométricos con las propiedades de la función coseno. Bueno, vimos que no existían las asíntotas horizontales de esta función, justamente porque, bueno, en el tratamiento anterior habíamos encontrado dos sucesiones para las cuales la función era constante y encima era distinta, así que teníamos dos sucesiones que convergían a distintos números, por lo tanto la función no tenía límite. Y luego queríamos ver los máximos y mínimos de esta función. Para eso derivamos nuestra expresión usando la regla de derivación para composiciones y encontramos que la derivada se anulaba en los puntos de la forma npi, que son los mismos que yo ya le había calculado el signo antes, recordemos. Son los puntos para los cuales yo había encontrado su valor. Es más, no solamente encontramos dónde están los máximos y mínimos, sino que encontramos el valor máximo y mínimo de esta función. Son e-1 y e a la menos 1 menos 1. Esos son los valores máximos y mínimos de nuestra función. Bueno, ¿cuál de ellos eran máximos y cuáles son mínimos? Para eso encontramos la segunda derivada. Al encontrar la segunda derivada, lo que queremos hacer es ver el signo de la segunda derivada en cada uno de estos puntos de la forma npi. Y de nuevo, como estamos trabajando con funciones trigonométricas, esto va a depender del n. Y encontramos que que era positivo, la segunda derivada, para los n impares y era negativa para los n pares. Es decir, que teníamos un mínimo para los n impares y un máximo para los n pares. Y con eso nos podemos imaginar un gráfico como el que tiene la función efectivamente, y es lo que corroboramos una vez graficada. Y bueno, eso sería todo.